Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, habíamos visto en la última clase respecto a lo que es la convolución, ¿no? O integral de convolución. Bueno, al final si escuchan integral o convolución, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos partido la idea, o para que tengan una idea un poco más clara, qué es lo que es la convolución. Básicamente la idea es que yo quiero encontrar una respuesta a un sistema. Es decir, yo quisiera saber que si ingreso una señal a un sistema, cómo es su comportamiento a la salida o su señal a la salida, ¿no? Y eso se le puede hacer mediante la integral de convolución. Existen algunas formas de hacer, ¿no? Pero pues la, la más simple, lo que se llama respuesta impulsiva, también a través de la respuesta a paso, pero lo que vamos a estudiar en este semestre sería la respuesta impulsiva. Entonces, ¿cuál era la idea? Quiero que se queden con la idea. Habíamos demostrado un poquito, pero la idea básicamente es la siguiente. Nosotros teníamos una señal continua, que es la que está representada en esa figura, ¿no? Y en esa señal continua nosotros pensábamos de alguna forma cómo yo podría relacionar esto a través de señales de impulso. Y resulta ser algo interesante que, por ejemplo, si yo tuviera una señal impulso, ¿no es cierto? Así como está aquí, x1, x2, x-3, lo que sea, a que aparecen en diferentes instantes de tiempo. ¿Qué pasaría si tuviera muchas de estas, ¿no? Es decir, estas no subieran sus señales de impulso y que de alguna forma le van siguiendo a la señal continua, ¿no? Entonces resulta ser que si yo tuviera un conjunto infinito de estas señales de impulso, yo podría de alguna forma decir que sí, yo me puedo aproximar a la señal continua, ¿sí? De alguna forma, es decir, si yo empezara a sumar x de menos 3, más x de menos 2, más x de menos 1, etcétera, 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 si hiciera una suma total de todos esos elementos que se encuentran como pulsos desplazados en el tiempo, yo de alguna forma podría decir, sí, yo podría aproximar esto a una señal continua, ¿no? Y es lo que estudiamos la última clase. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo pareciera que es posible que yo pudiera hacer una sumatoria o que la función x de t sea la sumatoria de muchas señales pulso. Visto desde el punto de vista matemático sería algo como esto, ¿no? Es decir, yo tengo mis elementos, ese x de tau i son los elementos de amplitud, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 10, 20, 30, el valor que sea de amplitud, ¿sí? El delta t menos ti, en cambio, es cada cuánto aparecen cada 20 segundos, 30 segundos, es decir, los desplazamientos que existan se tienen que ver desde el punto de vista de los deltas, ¿no? Es decir, un delta por un valor de amplitud, es decir, una señal que va apareciendo cada cierto tiempo con una amplitud en diferentes atrasos o adelantos de tiempo, ¿no? Pero como yo quería de alguna forma encontrar esa amplitud o esa área de esa señal, yo debo multiplicar por el ancho de esa área, es decir, tengo la altura, tengo los desplazamientos, ahora lo multiplico por el ancho. Pero resulta ser que esa sumatoria es infinita, ¿no es cierto? Porque la señal continua puede venir desde el rango de medio infinito a infinito. Y resulta ser que si este valor de tau es tan pequeñito, que eso se vuelve una integral, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Perdón, si aplico el operador o aplico el sistema o le pongo dentro de un sistema, no se olviden cuando me refiero a un sistema, es que yo tengo algo aquí al cual yo le metí una señal y al final quiero saber cuál es la señal de salida. Entonces, esto es de x de t y esto sería y de t, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, yo quiero saber y de t, entonces pasó por un sistema. Ese sistema se le conoce como h. Ese sistema es cualquier cosa, él había indicado, puede ser un motor, un vehículo, un robot, una televisión, el mismo cuerpo humano, porque es un sistema biológico. Entonces puede ser cualquier cosa, ¿no? Y como les digo, matemáticamente puede representar una ecuación diferencial, una multiplicación, un coseno, un seno, lo que sea, una función de transferencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero resulta ser que si yo aplico eso a mi señal x de t, sabiendo que x de t es la sumatoria de todos sus elementos, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Puedo sacar los valores de x de tau hoy? Claro que puedo, porque habíamos dicho que el sistema es lineal. Y esta sería la propiedad de homogeneidad. Entonces, si algo es homogéneo, yo puedo sacar las constantes, ¿no? Eso es ustedes lo ven muy común, por ejemplo, cuando resuelven una integral. En la integral las constantes salen de la integral. En la derivada de una función que está multiplicando por una constante, esa constante puede salir si está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, eso es una propiedad de homogeneidad, ¿sí? Pues por eso salen los de x de tau i.
Y ahora resulta ser que si yo aplico un delta con una variación de tiempo, al final yo obtengo una salida con la misma variación de tiempo. Eso se le conoce como un sistema invariante en el tiempo, ¿sí? Esto que estamos viendo de integral de convolución, como les había mencionado en la anterior clase, solo sirve para sistemas lineales invariantes en el tiempo, o también llamados sistemas de LTI, ¿no? Por eso yo puedo sacar los X y por eso yo puedo decir que para una entrada desplazada en el tiempo, yo tengo una salida desplazada en el tiempo. A este h de t le vamos a poner un nombre, ¿no? Más adelante. Pero ¿qué pasaría si ese delta de t es muy pequeñito? Si este delta de t es muy pequeñito, eso se vuelve una integral, ¿sí? Entonces ahora la variación es en tau, la salida es y de t, la, la, la señal con la que estoy analizando la entrada se llama x de t, y resulta ser que este h de t menos tau se le llama respuesta impulsiva, ¿sí? Eso normalmente le había indicado que en este curso nosotros vamos a ver como un dato. Alguien me da esa respuesta impulsiva, ¿sí? Eventualmente en el siguiente curso ustedes van a poder sacar la respuesta impulsiva con algunas metodologías, ¿no? Pero eso va a ser un dato por ahora. Eso se llama integral de convolución o simplemente convolución. Cuando ustedes vean en los libros, esa convolución se le ve con el operador asterisco, ¿sí? Entonces, eh, ustedes ven en un libro de señales, en un libro de un tipo de manejo de esto de aquí, de lo que es convolución, a ese operador se le va a llamar convolución, ¿sí? De aquí en adelante es que trabajamos en el contexto de convolución. Entonces habíamos dicho que la salida es igual a la convolución entre una entrada cualquiera y la respuesta impulsiva, ¿sí? Ahora, esto de la respuesta impulsiva, ¿cuál es la idea? Que alguien nos va haciendo el trabajito siguiente. Aquí estaba un sistema, alguien le puso una señal delta, le puso una señal delta t, y dijo, veamos cómo se comporta, y a eso le llamamos h de t, ¿no? Pues h de t normalmente es constante, pero aquí me piden h de t menos tau, y vamos a aprender a sacar h de t menos tau, ¿no? Esa sería la forma como vamos a hacer. Entonces, una vez que yo tengo el h de t, luego me dicen, no, realmente yo no quiero para una entrada h de t, yo quiero para una entrada cualquiera, algo que entre aquí. Esto va a ser un x de t. El lío es cuál es la salida. La solución, la integral de convolución. Pues para la integral de convolución debo saber la respuesta impulsiva, si la respuesta del sistema ante una entrada de impulso, obviamente, y la señal a la que voy a ingresar, ¿no? Para ver cuánto me da la salida. Aquí sigue siendo h, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, normalmente para hacer el procedimiento de la integración o de la integral, de lo que es la integral de convolución, resulta ser muy interesante que hay que seguir algunos pasos, ¿no? Hay que seguir algunos pasos. Entonces veamos aquí los pasos que se van a seguir, ¿no? O más que los pasos, primero quiero que analicen algunos casos puntuales, ¿no? ¿Qué pasa si x de t y h de t son causales? ¿Qué significan que sean causales? Significan que en el retardo de tiempo, perdón, significa que no hay, que de alguna forma para una entrada, siempre que exista la entrada aparece la señal, no puede aparecer antes, ¿no? Esto, por ejemplo, son casi todos los sistemas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un motor y no le pongo voltaje, no se va a mover nunca, hasta que no le pongo voltaje. En el momento que pongo voltaje en la entrada, va a haber movimiento, un cambio de velocidad, un cambio de posición. Entonces es un sistema causal. Normalmente los sistemas causales son todos los físicos, los normalmente que son físicamente realizables, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, ya podemos empezar a dar límites de integración. Entonces, si x de t y h de t son causales, va de 0 a t, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, para poner dos sistemas causales, yo que sé, una entrada a paso, que sea x de t, y a lo mejor una entrada de impulso que tenga esta forma, por ejemplo, que es la que vamos a analizar más adelante. Es la entrada, bueno, voy a llamarle h de t. Son sistemas causales porque aparecen en tiempo igual a 0, ¿no? Y de ahí van hacia adelante. Entonces, la entrada a paso ingresa y luego se produce la señal. Entonces, esto sería h de t, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos señales causales. Entonces, si pasa eso, cuando hagamos la integral de convolución va a ir de entre 0 y t. Ya vamos a ver eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es causal y está definido entre menos de infinito y infinito? Se puede realizar la convolución mediante una sola expresión. Algo que vaya desde menos de infinito a t, ¿sí? Bueno, esto realmente parece complicado, pero ya vamos a ver en un ejercicio que más todo tiene
sus truquitos para poder saber de dónde a dónde van, ¿eh? También tenemos otra opción, por ejemplo, si es causal, si es que x de t ahora es causal, ¿no? Acá arriba estábamos diciendo que h de t es causal. Si es que x de t es causal y h de t está definido entre menos de infinito e infinito, con una sola expresión podemos calcular la convolución, ¿sí? Los límites van entre 0 y pi. Entre 0 e infinito. Vamos a ver más adelante que esto, haciendo ejercicios resulta más fácil entender. Aquí, cómo sé que es causal, cómo sé que no es causal, resulta un poco más complicado. Pero es mejor verle a partir de lo que son algún ejercicio, ¿no? Ahora, ya habíamos dicho, si x de t, bueno, aquí es y delta de t, ¿no? Aquí es, bueno, aquí es h de t, no es x de t. Si es que x de t y h de t tienen diferentes expresiones analíticas en diferentes intervalos, la evaluación del integral de convolución debe ser también definida por intervalos, ¿no? No todas las funciones son definidas de cero a infinito o de menos de infinito a infinito. Algunas son definidas simplemente por tramo. Por ejemplo, digamos que yo quisiera encender un motor. Y digo, voy a encender este motor 1 minuto y luego le apago el motor. Pues resulta ser que lo que yo hice es una señal tipo pulso. Es un pulsito ahí que empezó en 0 y a lo mejor terminó en 5 minutos. Que a lo mejor simplemente era cuestión de hacer, yo que sé, algo que necesitaba, ¿no? Alguna operación de 5 minutos. Entonces, es un pulso entre 0 y 5. Pues no es una señal que iba de ser infinito. Y eso pasa muy regularmente porque una maquinaria no trabaja día y noche, ¿no es cierto? Habrá maquinarias que deben trabajar son simplemente por tiempos. Por ejemplo, van a amasar el pan. No es que el pan pasan amasando 20 horas o 30 horas o indefinido. A lo mejor son unos 2, 5 minutitos y ya paran. Entonces, fue que ingresé una señal paso, ¿no? Perdón, una señal pulsito de un tiempo definido. Ahora, dentro de algunas propiedades que tenemos, la siguiente. La convolución es conmutativa. Ustedes pueden hacer h asterisco de ht, perdón, x asterisco de ht o ht asterisco de x, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el 1 le cambian el h de t menos tau, le vuelven x de t menos tau. Pero al final la convolución es conmutativa. La convolución también puede ser asociativa, es decir, yo puedo tener un x de t por un h1 y luego eso puedo multiplicar por h2, o a su vez multiplicar h1 por h2 y eso multiplicarle por x de t. No se olviden, esa multiplicación es la convolución, ¿no? Cuando hablo de convolución no es multiplicación. ¿Sí? Y finalmente también tenemos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva yo podría una señal multiplicar por su respuesta impulsiva, otra señal multiplicar por respuesta impulsiva, en este caso x de t es la misma señal, y resultaría ser que x de t puede ser separado de las anteriores, como sacar un factor común. Eso es válido, sí, por la propiedad que tiene la convolución. Ahora, existen ciertas propiedades o ciertos valores característicos de ciertas funciones, que normalmente ya suelen ser como estándares, es decir, a veces hay valores en donde uno no necesita realmente calcular, sino que de alguna forma ya viene dado. Por ejemplo, es el caso de la convolución de funciones impulsivas. Por ejemplo, sabemos que esta función, por ejemplo, no es causal. ¿Por qué no es causal? Porque esta función no se la puede realizar, ¿no? Y que ustedes logren tener una señal que de amplitud tenga un valor infinito, eh, no hay cómo, ¿no? No se puede. Sí, pero resulta ser muy práctica para muchos análisis, ¿no? Entonces resulta ser que si yo tengo una función impulsiva y le realizo la convolución, realmente la convolución de una señal x de t por un impulso es del mismo x de t. Es decir, básicamente el impulso es como que estuviera multiplicando por 1 y me quedaría la misma función. Entonces resulta interesante para ciertos análisis. Desde el punto de vista de aplicación, realmente no se puede hacer una aplicación directa, pero sí para demostraciones. Para demostraciones esto suele ser muy, muy interesante el x de t, ¿no? ¿Cómo es la integral de convolución de una señal de una función impulso? Entonces, cuando ustedes vean esto, es facilito. Si tienen la convolución por una señal impulso, básicamente lo que hay que hacer es la misma señal, ¿no? Entonces no afectaría en nada. No se afecta en nada, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasaría si ese impulso está siendo
adelantado. Sí, por ejemplo, está siendo adelantado, básicamente la función también va a ser adelantada, ¿no? O a su vez, si esa señal está siendo atrasada, la convolución de la señal por el delta atrasado va a ser la función atrasada, ¿no? Es decir, de alguna forma, lo único que hace el delta es, si es que no está desfasado, es la misma función. Si está adelantado, adelanta la función. Si está atrasado, atrasa la función. Entonces resulta ser un poco interesante. Más como les digo, esto de mí, más todo es para aplicaciones, ¿no? Esto es para aplicaciones, para hacer algunas demostraciones. Normalmente no se trabaja así. Ahora, también, ¿qué pasa si yo multiplico alguna señal por la derivada del impulso? Es como que yo tuviera la derivada de la señal, ¿no? Igual, si está desfasada, va a ser la derivada de la señal desfasada, ¿sí? Otra señal que también puede ser interesante, la convolución de funciones singulares, es la función paso. Esto también le llaman integrador. Es decir, la función paso realmente no hace mucho, pero resulta ser que me da límites de integración. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico o si yo quiero hacer la convolución de una señal por la señal paso, resulta ser que la señal paso va a definir los límites de integración. Esa señal va a ser multiplicada por, bueno, va a ser del término de infinito y t, ¿no? Entonces, eso solamente me da porque es función paso. Y vamos a ver por qué me da eso, ¿no? La otra, en cambio, es, ¿qué pasa si la señal paso está atrasada o adelantada? Simplemente lo que va a cambiar son los límites de integración. El menos infinito se mantiene y el t más menos t0 va a cambiar, ¿no? Si están adelante o están atrás. Simplemente cambia el límite de integración. Entonces la convolución por una señal paso resulta ser un integrador que va a estar definido siempre entre menos infinito y t. Si existe desfase, más menos t0. Sí, esa sería básicamente la idea, ¿no? Estas dos funciones realmente son muy útiles para el análisis, ¿no? Pero van a haber algunos ejercicios donde resulta ser más interesante el manejo ya en sí de la función como tal, o sea, funciones reales que pueden ser aplicadas sobre sistemas reales, ¿no? Entonces, bueno, entonces para hacer un ejercicio, vamos a plantearnos la siguiente idea. Ya les pongo. Ya. ¿Me confirman si se ve allá? No, que no puedo esperar. ¿Sí? Mejor acá para que suene mejor. Ya les comparto. Un segundito. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios de convolución. Sí, entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Imaginémonos que voy a tener un circuito. ¿Sí? Un circuito simple, les voy a ver aquí. Voy a tener un circuito bien simple. El circuito puede ser de la siguiente forma. Bueno, antes de eso, para que más o menos tengan una idea, voy a poner los pasos acá, ¿no? Y bueno, primero voy a dejar el circuito para que entiendan. Imaginemos que tengo un circuito de esta manera. ¿No? Aquí. Yo tengo un circuito, ustedes ya me conocen este circuito. Tengo un circuito de esta forma, ¿no? Bueno, sí. Tengo una fuente. Y voy a ponerle aquí un circuito, una resistencia y un capacitor. Entonces tengo una resistencia y un capacitor. Tengo un circuito RC que tiene una resistencia y un capacitor. Y aquí tengo una fuente, ¿no? Puede ser más o puede ser menos. Vamos a hacer más porque vamos a aprender la señal positiva. Resulta ser que yo tengo una señal ahí y resulta ser que algún momento de tiempo yo voy a cerrar esto de aquí. Por alguna razón yo lo voy a cerrar, ¿no? Ahora, yo lo que necesito para el análisis primero es ingresar una señal. Si ustedes se fijan aquí, imaginemos que el circuito RC es un sistema que responde de alguna manera, ¿no? Aquí voy a poner H. Pero H es el circuito RC, que está compuesto por una resistencia y está compuesto por un capacitor. Inicialmente vamos a imaginar lo siguiente. Voy a decir, miren, yo lo primero que quiero hacer es un análisis de una señal de entrada a impulso. Quiero ingresar una señal delta de t y la señal que yo quiero ingresar. Quiero ver cómo se comporta. A la salida yo voy a tener otra señal, sí, que normalmente tiene esta forma, va a tener algo así. Primero ingreso un voltaje y ese voltaje va a irse decrementando, ¿no? A esta señal se le conoce como HDT. ¿Por qué se le conoce como HDT? Porque es la respuesta impulsiva.
la respuesta de ese sistema ante una entrada delta. Sí, entonces inicialmente dan cuenta que este switch que está aquí, este switch que aquí le vemos, lo vamos a cerrar por un tiempo de 0, o sea, es un tiempo de nada, es decir, mandé un pulsito, y de alguna forma yo pude conseguir esa señal HDT. Sí, esa señal HDT normalmente ya viene dada, ¿no? Entonces voy a decir que esa señal, de alguna forma logré encontrar la función de esa señal, y resulta ser que la función de esa señal tiene la siguiente forma. Vamos a ver aquí, vamos a ver la siguiente forma, ¿ya? Tenemos un ojito. Solamente eso ya viene dado como una señal, como un dato, ¿no? Sí, entonces vamos a ponerle más ojito. Sí, déjenme mostrar. Ya. Entonces imaginemos que tenemos la siguiente señal. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Un seguito. Creo que esto ahí. Ya, ahí. Entonces imaginemos la ecuación. La ecuación de esa señal le va a quedar de esta manera. Como yo sé que la entrada impulsiva va a ser HDT, es igual. Va a tener esta forma, ¿no? Lo pongo acá. Entonces el HDT va a ser 1 sobre RC. 1 sobre RC, que multiplica a E elevado a la menos T, elevado a la menos, bueno, es menos sobre RC. Aquí es T sobre RC. RC se llama constante de tiempo. Bueno, esto lo vamos a estudiar en circuitos más adelante, ¿no? Pero bueno, la idea es que matemáticamente la señal impulso para este tipo de circuitos, que es un circuito simple, un circuito eléctrico RC, tiene esa forma, ¿no? Pues si yo le di un pulsito bien pequeñito, la señal de respuesta va a ser esa que está ahí. HDT es igual a 1 sobre RC, que multiplica a E a la menos T sobre RC, ¿no? Donde podemos notar algo interesante que es decreciente. Y eso tiene sentido porque lo que estoy haciendo yo básicamente es darle un pulso y luego quitar el pulso. Entonces le di energía y automáticamente la energía que le cargué o por ese instante de tiempo empezaría a disminuir lentamente, ¿no? Porque no se olviden que el circuito RC, es decir, el capacitor almacena energía y igual la disipa de forma lenta, ¿no? Por eso aparece de esa manera. Ahora, para yo hacer la parte de la... Bueno, hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, resulta ser que eso sería HDT, pero digo, a mí no me interesa eso, me interesa lo siguiente. A mí me interesa hacer algo como esto. Dice, bueno, yo no quiero, aquí le voy a cerrar el circuito, voy a poner aquí. Digo, yo quiero lo siguiente, voy a mantener cerrado el circuito. Es decir, en un tiempo t igual a 0, va a dejarle cerrado en un tiempo t, ¿no? Igual a 0. Voy a energizar ese sistema. Y el hecho de energizar resulta como que yo le pusiera una señal paso. Y voy a asumir que la entrada tenga un voltaje igual a 1 para que se asemeje a la señal paso ya. La entrada es un voltio, entonces yo cuando le cierro en 0, en t igual a 0 se pone un voltio. Y se mantiene ese voltio desde 0 hasta infinito. Yo quiero saber qué es lo que pasa cuando hago eso. Y eso va a ser la señal de entrada, eso lo vamos a llamar señal de entrada. Ese va a ser el x de t. Ya tengo yo obteniendo los datos, ¿no? Antes tenía solo el h de t, ahora tengo el x de t. Y esto se le llama, voy a ponerle nombre, esta sería la entrada. Y la parte de acá arriba sería la respuesta a una señal impulso, ¿no? A una señal impulso. Ya tengo las dos cosas que necesito. Como les digo, normalmente la señal impulso es de un dato. Y la señal entrada la pongo yo. En este caso, yo simplemente averigüé qué es lo que pasa cuando le doy un pulso pequeño. Resulta ser que tiene la respuesta 1 sobre RC, E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Pero ahora digo, no, yo no quiero darle un pulso, ahora quiero darle una entrada constante. A esa entrada se le puede poner como una señal U de T. ¿Por qué? Porque en tiempo cero le cierro, tiene un voltio y se mantiene constantemente encendido, ¿no? Sí, esa sería básicamente la idea.
Aquí no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ahora, yo sé que debo hacer la integral de convolución. Entonces ya sabemos que la integral de convolución tiene la siguiente forma, ¿no? y de t, vamos a hacerle, ¿no? Y de t es igual a que al integral. Luego vamos a definir, vamos a poner inicialmente de menos de infinito a infinito, pero vamos a ver que existen límites, ¿no? De menos infinito a infinito. ¿De qué? De la señal X. No se olviden aquí, la señal X no es de t, es de tau. Y h no es h de t, es h de t menos tau. Y la derivada, el diferencial no es de t, es de tau. Sí, eso de bastante cuidado. Se llama integral de convolución. Convolución. Se llama integral de convolución. Integral de convolución. Ahora, este es h de t y este es h de t menos tau. Sí, entonces eso de alguna forma hay que convertirlo, ¿no? Y resulta ser acá también, aquí es x de t, pero debo pasarle a x de tau, porque acá abajo es x de tau. Hay que convertir, ¿no? Ahora, los pasos a seguir para la convolución suelen ser los siguientes. Normalmente, los voy a poner aquí, son 5 pasos. Estos son los pasos a seguir para encontrar la integral de convolución. Primero, graficar x de t y h de t. Es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Obviamente ya lo vamos a graficar. X de t y h de t. Eso es lo primero que debemos de hacer, es graficar eso, ¿no? Segundo, tenemos que hacer que h de t pase a ser, perdón, tengo que pasar que el x y el h de t pasar a tau. Luego, el h de t a ser h de menos t, también lo que llaman inversión de giro o transposición. Luego hacemos h de t menos tau para determinar los rangos de solapamiento. Y finalmente integramos, ¿no? Esos serían más o menos los pasos que normalmente se siguen. Sí, bueno, yo siempre aconsejo que sigan estos pasos porque es una forma de hacerle sistémico, ¿no? Vamos a hacer paso por paso. Vamos a hacer primero a dibujar el h de t y el x de t, ¿no? Ahí vamos a irle viendo los casos uno por uno. Vamos viendo, primero dibujemos eso. Entonces el x de t ya sabemos que es una señal paso. Le voy a dibujar por acá. Ya sabes que es una señal paso, ¿no? Entonces vamos a dibujarle por aquí. Entonces tanto la señal x de t como la señal h de t, ¿no? Entonces voy a dibujar ambos. Imaginemos que venga por acá. Así. Por adelante. Por acá. Así como las dos funciones empiezan ahí, no hay tanto lío. Voy a hacerle las dos, ¿no? Medio de esto. Bueno, hagamos de ahí. Una función. Hagámosle la otra función. Entonces voy a hacer x de t y x y h de t, ¿no? Entonces le voy a... Entonces vamos viendo. X de t es la señal paso. Obviamente eso se vuelve una constante. Entonces la señal paso está definida de esta forma, ¿no? Para este caso, pero como les digo, puede ser cualquier valor. En este caso voy a asumir un UDT. ¿Por qué asumo un UDT? Porque lo que quiero saber es cómo se comporta este circuito o este sistema ante una entrada constante, ¿sí? Esto le voy a llamar, o se llama XDT. Se llama XDT, ¿no? No se olviden, aquí está en función del tiempo. Acá también está en función del tiempo. Aquí empieza en el valor 0. Tiene una amplitud de 1, ¿no? Ahora, la siguiente función es h de t 1 sobre RC e a la menos t sobre RC. No voy a asumir ningún valor para RC, puede ser cualquier valor, pero esta señal va a ser algo así. Si es que el tiempo vale 0, el valor de h de t vale 1 sobre RC. ¿Sí? Si el tiempo vale infinito, esto vale 0 y iría hasta 0. Entonces en infinito vale 0 y en el t igual a 0 vale un valor. Entonces, más o menos para que le vean es algo así. Sería algo así, ¿no? Así de infinito se va a hacer 0.
Aquí tiene un valor de 1 sobre RC. Puede ser cualquier valor. Si R vale 1 y C vale 1, pues eso valdría 1. Y esta sería nuestro H de T. Igual esto empieza en 0. En 0 tiene un valor. ¿Sí? Y en T va a tener un valor. Entonces hasta ahí hicimos el paso 1. Graficar H de T y X de T. ¿Sí? Pero resulta que eso no me interesa. Sino que me interesa pasarle a tau. Vamos a pasarle a tau. ¿Sí? Vamos a pasar a tau. Eso es facilito, simplemente en vez de t se va a poner tau, ¿no? Por ejemplo, este va a ser u de tau y el de arriba va a ser 1 menos t menos tau sobre RC. La forma gráfica va a quedar la misma, entonces no me interesa mucho. Para pasar a tau va a quedar muy similar. Entonces voy a pasarle a tau. Entonces vamos a pasarle a tau, ¿no? Pasémosle a tau. Aquí. No varía mucho, la verdad, porque es lo mismo. Simplemente la gráfica no va a cambiar en nada. Simplemente van a cambiar los ejes nomás. Acá. Básicamente es la misma historia. Ya, entonces sería para las dos funciones. Ponemos así. La misma función. Lo que le hago paso a paso para que vean cómo se va realizando, ¿no? Y entonces vamos a hacer la misma señal. Por arriba. Por arriba las dos señales. Para que vean. Entonces el segundo paso, convertir a X de tau y H de tau, ¿no? Entonces aquí no hay ningún lío, voy a pasarle donde estamos. Ya, entonces el X de T va a quedar igual, es una función paso, no hay lío. Queda de la misma forma. Queda de la misma forma. Y también el H va a quedar de la misma forma, ya la voy a cambiar, ¿no? Entonces aquí va a quedar de la misma forma. Tiene un valor y luego disminuye. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente va a cambiar los nombres, ya no se llama X de T. Se llama X de tau. Y aquí ya no varía en T, varía en tau. No varía en tau. Igual, el valor empieza en 0, acá empieza en 0, aquí en 1 y aquí en 1 sobre RC en este caso, ¿no? Podría ser cualquier valor, pero vamos a dejarle así, ¿no? Y aquí sería H de tau. H de tau. Sí, si ven, no cambia nada, es decir, cuando yo paso a tau, realmente no hay ningún cambio sustancial, ¿no? Hasta ahí el segundo paso decía pasar de T a tau. Ahora, lo que interesa aquí realmente es lo siguiente. A mí lo que me interesa es el menos tau. Voy a pasarle a menos tau. Aquí en solo al h, ¿no? Si ven aquí, solo me dice al h. El h por la fórmula, ¿no? Dice, primero lo voy a hacer menos tau. Primero el h menos tau. Lo voy a pasar a menos tau. Queda lo mismo. No hay mucha ciencia. Ya saben, inversión de eje se llama transpositor. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Le voy a graficar aquí. Un poquitín más abajo. Listo. Ya, todo así. Le voy a hacer la señal. Como es transpuesto, bueno, es el transpositor, le voy a hacer así para que me quede al mismo nivel, ¿no? Es la misma señal, pero lo que va cambiado, ¿qué es? Que ahora empieza en un valor y ahora va hacia el otro lado. Bueno, hagámosle, se ve la misma figura, porque parece otra figura. Los topo en un valor y va decrementándose, ¿no? Ese se le conoce como H de menos tau, como H de menos tau, ¿no? Todas las señales que vayamos a trabajar aquí en adelante para hacer la convolución, al H tienen que hacer esto, inversión de ejes, ¿no? Y aquí va a ser 0 y se va en representando. Eso sería H de menos tau, ¿sí? Ahora, ¿qué más me dice en el siguiente paso? En el siguiente paso me dice determinar H de T menos tau para determinar los rangos de solapamiento, ¿sí? Resulta ser que si yo uno estas señales, voy a tomar en cuenta lo siguiente. El H de menos tau, vamos a hacer cuenta que se va a mover desde menos infinito a infinito. Se va a mover en todo el rango, ¿no?
él se va a mover, es decir, va a empezar desde lo más abajo hacia lo más adelante en los ejes, ¿no? Eso resulta ser algo interesante porque el que no se va a mover en cambio es el X de tau. Vamos a hacer cuenta que el X de tau no se va a mover. Entonces, si se mueve el H de menos tau y el X de tau no se mueve, se van a solapar justo en cero. Entonces, resulta ser que para hacer el análisis yo puedo separarlas. Es decir, yo puedo hacer el siguiente análisis. Puedo decir, sí, estas dos señales se pueden encontrar en dos, básicamente en dos formas, ¿no? Cuando el t es menor a cero, cuando el t es menor a cero, va a ser un poquito más acá. Pues va a haber dos situaciones, dos casos, se podría decir. La una es cuando el t es menor a cero, y la otra, cuando pase 6, cuando el t es menor a cero, y la otra es cuando el t es mayor a cero. Hay esas dos situaciones, ¿no? Debido a la forma como tienen las señales. Eso ya lo vamos a ver más adelante y lo van a entender, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente para que se entienda. Bueno, por ahí. Voy a hacer lo siguiente. Ahí va a ser más facilito de entender. Voy a dibujar la señal paso de esta forma. Voy a señalar la señal X de tau, ¿no? Voy a dibujarle aquí de esta manera. Entonces me quedaría así. Quedaría así. Y vamos a ver el solapamiento. Que el solapamiento resulta la parte más interesante, más importante de esto, ¿no? Vamos yendo para acá. Listo. Entonces yo voy a definir rangos. En este caso definí para t menor a 0 y para t mayor a 0. Va a depender básicamente de la función x de t, ¿no? Entonces aquí, si yo grafico la señal paso, voy a graficar en los dos lados. Le hago así para que se entienda lo que voy a hacer. Aquí le dibujo la señal. Voy a hacer la señal paso. Tanto acá como para acá. ¿Sí? Es la misma señal, ¿no? La señal paso. La señal, mira aquí, ¿no? Entonces la señal X, tau. Puede ser cualquier señal, en este caso de X de tau. La señal paso, pero puede ser una rampa, lo que sea. X de tau, no se olviden, esto está en tau. Esto está en tau. 0, 0. Amplitud 1, 1. ¿Sí? Ahora, abajo voy a hacer justamente, estas, como les decía, esta función x de t menos tau se puede mover, porque va a depender del valor del tiempo. Es la única función que se mueve, ¿no? Y por eso yo sé que hay o no hay solapamiento. Esta voy a hacerle de la siguiente manera. Entonces voy a hacer lo mismo. Aquí voy a dibujar las dos señales, ¿no? Me quedaría esta manera. Por aquí. Solamente para que vean los rangos de integración. Eso es lo más complejo de ver. Voy a dibujar la siguiente señal. La siguiente señal, no se olviden, es la x de t menos tau. Entonces voy a poner por acá. Un casito. Voy a poner justo los mismos valores. Listo. Entonces no se olviden, aquí, bueno. Vamos a pasar fecha. Medio. No me necesitan las flechitas. Todas las señales. Voy a dibujar, ¿no? Pues voy a dibujar el de acá. Voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar la señal h de t menos tau. No se olviden, aquí es el diferencial de tau, ¿no? Y acá también voy a dibujarle h de t menos tau. Usted está en función de tau, ¿no? No está en función de t. Ahora, si ustedes se fijan bien, de acuerdo a lo que les acabo de indicar, arriba no teníamos x de t menos tau. Perdón, teníamos h de t menos tau, tenemos h de menos tau. Pero resulta ser que el t se mueve. Entonces esa señal se va a mover. Entonces, ¿qué pasa si ese t es menor a 0? Si yo grafico el h de t menos tau para t's menores a 0, la figura que vamos a ver es la siguiente. Es la misma h de menos tau, pero va a estar desplazada acá. Entonces me quedaría de esta forma. Va a estar algo así. Así es infinito, ¿no? Pero un poquitín más adelante.
Pues como esto es un poquito, no se viene aquí es 0, no voy a ponerle aquí es justo es 0. Es 0. Bueno, ahí se llama. Justo aquí es 0, lo estoy haciendo un poquito antes. Y eso va a ir disminuyendo hasta llegar a menos de infinito, ¿no? Obviamente de aquí para acá va a ser 0. Bueno. El otro, en cambio, si le vemos acá, dice para t mayor a 0. Es decir, la función ya pasó. La función ya está por acá. Vamos así. Y esto va a ir decreciendo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, por eso es h de t menos tau. El t hace que la señal h de menos tau se mueva. ¿Sí? Entonces, eso resulta muy, muy interesante. Sí, resulta muy, muy interesante, ¿no? Ahora, esto de aquí me ayuda para ver la parte de las integrales. Sí, me puede para ver la parte de las integrales. Ya, a ver, veamos. Sí. Ahora, fijarse bien. Yo voy a hacer la integral de convolución. Y aquí lo importante que me dice es integrar, ¿no? Pero también tengo que ver los rangos de solapamiento. Entonces, veamos acá. La señal, aquí te voy a tener dos señales, ¿no? Esta señal es h de tau, perdón, x de tau, que es la señal paso. Y esta otra señal que es h de t menos tau. Ya. Fijarse bien, yo voy a hacer la integral de convolución. Entonces vamos acá arriba. Veamos cómo se define la integral de convolución. La integral de convolución. Fijarse bien. X de tau, h de t menos tau. Las dos funciones se están multiplicando. Se multiplican las dos funciones y luego se integra. Entonces vamos acá. Fijémonos bien, vamos a multiplicar estas dos funciones. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado cómo es la multiplicación de funciones. Para la función h de t menos tau, en este caso, ¿no es cierto? H de t menos tau, multiplicado por la función x de tau, ¿cuánto sería la integral? No sé si alguien me puede ayudar. Anthony Casa, Anthony, ¿me escuchas? Anthony, no sé si me escuchas. No, Anthony, no sé si está. Sí está. Bueno, pero no me puedes hablar, creo. Pero nadie que nos puede hablar. Alex Patiño, ¿me escuchas? Tiene problemas con el micrófono. Alex Patiño, ¿me escuchas? Sí. Ya mira la pregunta. Fijaste bien cómo es la integral de convolución. Menos de infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau. Resulta ser que el h de t menos tau para t menor a 0 tiene esa forma. Si yo multiplico e integro las dos funciones, ¿cuánto valdría la integral? Le escucho entrecortado. Ya, la No pregunta sé es, si es mi... ¿cuánto vale la integral? No sé si ahí me escuchas. Ay, no sé si me escuchas. No, Alex, no sé si ahí me escuchas. No me escucha. ¿Alguien que si me escucha bien? Preguntemos. Tamara, ¿tú me escuchas bien? No sé si me escucha. Tamara, alguien, no sé. Tamara, no sé si me escuchas. El compañero dice que no sé si es el problema del compañero. Eric, no sé si tú me escuchas. Sí, Inge. Ya, entonces la misma pregunta que el compañero. Nota bien, la integral de convolución tiene la siguiente forma. X de tau por h de t menos tau y luego se integra, ¿no? Vamos aquí. En este primer tramo, donde t es menor a 0, yo multiplico h de x de tau por h de t menos tau, donde la función va a estar definida desde menos infinito hasta antes de 0. Si yo hago la integral, ¿cuánto valdría la integral en este tramo? Ahí por cómo le veo, pensaría que es 0. Claro, es 0 porque no existe solapamiento. Sí, solapamiento quiere decir que la una esté sobre la otra. Y resulta ser que para h de t menos tau, en el tramito de t menor a 0, no hay solapamiento. Entonces la integral en ese tramo vale 0. ¿Sí? Pues aquí voy a ponerle, ¿no? Aquí resulta ser que no hay
solapamiento, ¿no? Como no hay solapamiento, el y de t o la salida de la señal es igual a 0. ¿Sí? No hay solapamiento. Ahora vamos al siguiente caso. El siguiente caso, ¿ya? Para t mayor a 0. Para t mayor a 0, el h de t menos tau, miren, ya pasó al otro lado. Ya está en el otro lado, ¿no es cierto? Porque obviamente ya pasó, es decir, ya está en el trámite hacia adelante. Lo que es interesante es que esta señal se lleva la variable t, porque la t es la que se mueve, por eso es t menos tau. El eje es tau, es decir, la variable es tau, el diferencial es tau, pero el que se va moviendo es el t. Y a t traten de verle como un número, no como una variable, sino que es un número que se está moviendo. Sí, entonces esa función h de t menos tau se lleva el número t. Que es una forma abstracta de entender la integral, pero hagan cuenta que se mueve en t. Al principio se movió de menos infinito hasta cero. Como no hay solapamiento, la integral se vuelve cero. Pero resulta ser que en este tramo sí existe solapamiento. Las dos señales se empiezan a chocar. ¿Desde dónde? Desde t igual a 0. Y se van desplazando, ¿no? Es decir, esta función h de t menos tau se va moviendo. Se va, desplaza, desplaza, desplaza. ¿En qué variable? En t. Entonces, si yo quisiera hacer la integral de eso, yo voy a definir de la siguiente manera. Le voy a poner acá. Ya, y ahí creo que ya va a quedar un poquito más claro. Entonces voy a ponerle, me quedaría de la siguiente forma. ¿De qué no está? Le voy a poner para que le vean, ¿ya? Lo importante de aquí es saber los límites de integración. Eso suele ser lo más complejo. Voy a ponerle aquí y de t para este trámite, ¿no? Es igual a que a la integral. No voy a poner todavía los límites. ¿De quién? De 1 sobre RC. 1 sobre RC, porque eso es de x de tau. Le voy a poner eso elevado a la e, la menos, ya no es t, sino que es t menos tau. No se olviden, las funciones donde encuentren t le ponen t menos tau. ¿Sí? Y eso multiplicado por la derivada de t. U de t no tiene sentido porque es 1, entonces no hay sentido para la integración porque es 1, simplemente me da los límites, ¿no? Ahora, fijarse bien, voy a hacer una pregunta, ¿no es cierto? A ver si alguien me puede ayudar. Preguntemos, Juan Diego Montenegro, Juan Diego, ¿me escuchas? Sí, Inge. Ya, mira, la pregunta es, ya sabemos que h de t menos tau solapa en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0 empieza a solapar, ¿no es cierto? Y luego se empieza a mover. Bueno, el trámite es de t mayor a 0, ¿no? Y resulta que el solapamiento empieza en 0. ¿Cuál sería su límite inferior de integración? Según lo que acabo de indicar ahorita. 0. Sería 0, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde debería ir? ¿Cuál sería el límite superior? Sería t. ¿Perdón? T. Sería t, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque t es el que se está moviendo. ¿Sí? No se confunda, porque aquí pareciera que no, vea, pero profe se mueve de 0 a infinito. Realmente no, porque la variable que, o sea, bueno, de dónde se está integrando es entre el valor de 0 y lo que se mueva t. T se puede mover lo que tenga que moverse, pero va a quedar en función de t. Por eso la integral va desde 0, desde donde empieza a solaparse hasta donde se desplace. En este caso se sigue moviendo en t. T se sigue moviendo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante en un ejercicio que vemos más adelante que vamos a tener un pulso y ahí se cambia un poquito la integral, ¿no? Entonces, como menciona el compañero, estos son los límites correctos, de 0 a t, porque t es de donde se mueve, ¿no? Aquí sí nos tienta a poner más de infinito, pero resulta ser que no, porque el diferencial no va en tau, el diferencial va, perdón, el diferencial no va en t, va en tau. Entonces el t es una variable libre, es decir, yo voy a integrar de 0 hasta lo que se mueva t. T se puede mover lo que quiera, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer una simulación y ahí va a quedar un poquito más claro. Vamos ahí. Ahora, continuando con eso, sabemos lo siguiente. Ya empezamos a hacer la integración, ¿no? Pues aquí la integración me quedaría y de t es igual. Bueno, ahí vamos a ponerle la función. Esta función de aquí, 1 sobre RC.
1 sobre RC. Bueno, el 1 ya se va, ¿no? Porque aquí me falta, ¿por qué no me dicen que aquí me falta 1 sobre RC? Aquí es 1 sobre RC, así era la función, ¿no? Entonces, si yo integro eso, el RC se va, porque se va hacia abajo, se elimina RC con RC, y me quedaría elevado a la menos tau. ¿Dónde está el tau? Evaluado entre, voy a poner acá, ¿no? Esto va a estar evaluado, lo pongo todo para que esté claro. Evaluado entre 0 y t, ¿sí? Si eso le empezamos a operar, le evaluamos en t y luego le evaluamos en 0. Entonces me quedaría así. Sería evaluado en t, me quedaría t menos t menos 0, ¿no? Y tau le estoy evaluando porque el tau es el que se va a variar. Ahí este sería abajo. Eso ahí sí. Así me quedé. Entonces finalmente y de t, elaborando, ¿no? Me quedé y de t es igual. Ese t menos t es 0, e a la 0 vale 1, menos e a la menos t, me quedaría, ¿no? Bueno, aquí no me dejan copiarle todo. Porque me olvido el RC va aquí, ¿no? RC. Entonces finalmente me quedaría 1 menos e a la menos, ponerle aquí t, ¿sí? Me quedaría de esa forma. Entonces sería el valor de la función en ese tramito, ¿no? Entonces esto quedaría como la integral de convolución. Resulta ser que la función para t menor a 0 vale 0 y para t mayor a 0 vale 1 menos d a la menos t RC. Ahora, normalmente aquí viene un problema. Resulta ser que si por ejemplo yo veo esta función, yo no sé de dónde a dónde está definida. Entonces ya vamos a ver que normalmente cuando ustedes le ven así, a veces se le suele poner así, bueno, voy a poner abajo ya para que quede un poquito más claro. Es la misma función. Esta función, desde el punto de vista de señales, pareciera que no está definida en todo el rango. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Es más todo para poner la respuesta, ¿no? Si es que le hacen por tramos, bueno, voy a ponerle mejor así, después les explico. Normalmente se pone de la siguiente forma, voy a ponerle y de t, va a estar definido por partes, vamos a ponerle por partes. ¿Por qué? Porque está dividido por valores, ¿no? Entonces, déjenme ver, aquí está. Nos vale 0 para t menor a 0 y resulta que vale esto para t mayor a 0, ¿no? Entonces, si yo hice integrales por partes, la respuesta también debe quedar por partes, ¿sí? Ahora, normalmente no se le deja así a la función y de t, sino que aquí yo voy a ver desde dónde se genera esta función. Si vimos aquí el solapamiento es desde 0 hacia adelante. Cuando hice la integral, al u de t ni siquiera le tomé en cuenta. ¿Dónde le voy a tomar en cuenta? En la respuesta. Aquí debe multiplicarse por u de t. Con eso ya estoy garantizando que el 1 menos d a la menos t sobre RC va a estar definido entre 0 hacia infinito. Esa es la forma de definir. Entonces, normalmente ustedes no le toman en cuenta para la integración al u de t. ¿Sí? Pero sí le toman en cuenta para la parte de la respuesta, para saber de dónde a dónde fue. Pues yo sé que al multiplicar esta función por el u de t, va a estar definido entre 0 a infinito, ¿no? Es como redundar, pero normalmente va a encontrar en los libros de esa forma. Pero con que lleguen a esta respuesta y de t, es la respuesta correcta, ¿no? En ese tramo, ¿sí? Esto sería en cuanto. Ahora, si ustedes grafican esta parte del y de t, que sería la parte final, si le graficamos va a ser algo así. Entonces voy a graficarle la señal y de t, al menos este tramo. Si le graficamos es así, ¿no? Empieza en 0 y va incrementándose. Y eso se le conoce como la curva de carga de un capacitor. Así es como se carga un capacitor, ¿no? Y el y de t normalmente es el voltaje. Y este de aquí es donde, entonces, ¿te acuerdan que inicialmente cuando ustedes le dieron la señal impulso? Miren, en la señal impulso se cargaba y enseguida se descargaba. Aquí, como le estoy mandando un voltaje continuo desde 0 hasta infinito, el capacitor empieza a cargarse. ¿Hasta qué valor?
hasta el valor máximo, en este caso de la fuente, que dijimos que era de 1 voltio, ¿no? Creo que es de 1 voltio. Entonces se carga hasta 1 voltio, ¿no? Y esa es la famosa carga de un capacitor. Entonces hemos encontrado la ecuación de la carga de un capacitor en un circuito RC utilizando su respuesta impulsiva. Entonces la famosa carga de un capacitor. Ustedes han de ver eso en circuitos, analizarán el tau, el tiempo de establecimiento, todas esas cosas, ¿no? Entonces esto sería desde el punto de vista de señales la carga de un capacitor utilizando la convolución. Si resulta complejo, más fácil es a través de ecuaciones diferenciales, pero la idea es la misma, ¿no? Vamos a llegar al mismo punto. No se olviden, cosas a recordar, puntos de solapamiento y que puedan convertir h de t menos tau. Y el h de t menos tau es el que se mueve en todo el eje. Es el que se va a mover, ¿no? De ahí, ¿dónde son los puntos de solapamiento? Cuando choquen con x de tau, donde choquen. Ahí voy a ir haciendo límites de integración. Luego voy a hacerles una simulación y ahí va a quedar súper claro esto de la convolución ya desde el punto de vista gráfico para que entiendan el concepto. Pregunto matemáticos de esta forma, ¿no? Bueno, quedaríamos hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. O si no, nos Alguna veríamos en la consulta. siguiente clase, ¿no? Tami, ¿habías de preguntar algo? Sí, pero le puede volver a compartir la pantalla otra vez, por favor. Ya. ¿Me vas a compartir o yo te comparto? No, no, que usted me comparta la pantalla, por Ah, ya. favor. Decir algo del ejercicio. Te escuché que ibas a compartir. Porque le tiene e elevado a la menos t menos tau y luego le pone e a la menos 1 sobre rc otra vez. ¿En dónde? ¿En cuál? En la segunda, ahí. O sea, ella solo le evalúa e elevado a la menos t menos tau en 0 y t y luego le pone menos 1 sobre rc. Ahí estoy bien. Ah, ya. Me faltaba ese término. ¿Ahí está bien? Ah, ya, ya, Sí, gracias. sí, lo que pasa es que por copiar. El RC de aquí abajo, este RC de aquí abajo sí se pierde, ¿no? Porque el momento que integro, se baja el 1 sobre RC. Entonces RC con RC marchan, pero el RC de acá arriba se queda. ¿Por qué no tengo el signo negativo? Porque no se olviden que el diferencial está en tau. Entonces este menos se va, con este menos se pone más tau. Por eso es que no hay signo negativo, ¿no? Sí, ahí estamos claros. Sí, profe, gracias. Sí, sí, ahí me he equivocado. Gracias por revisar esa parte, ¿ya? Sí, me ha faltado. Y bueno, si no hay preguntas, quedaremos hasta ahí. Nos veríamos en la siguiente clase. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, No, profe. hasta luego, que les Hasta vaya luego, bien. profe. Hasta Hasta luego. luego.